Capítulo 13. De los soldados auxiliares, mixtos y propios. Las auxiliares son otras de las tropas de las que he hablado. Son aquellas que se piden a un príncipe para que ayude y defienda, tal como lo hizo el Papa Julio en estos últimos tiempos. Cuando se dio cuenta de la triste actuación de sus tropas mercenarias en la empresa de Ferrara, tuvo que acudir a las auxiliares, llegando a un acuerdo con Fernando, el rey de España, para que le ayudara con sus ejércitos. Estos ejércitos pueden ser buenos en sí mismos, pero para quien los usa suelen ser muy dañinos, porque si pierden quedas derrotado, y si ganan corres el riesgo de convertirte en su prisionero. La historia antigua está llena de ejemplos de esta clase. Quiero, sin embargo, usar el ejemplo actual del Papa Julio II, cuya decisión no pudo ser menos temeraria. Esto es, ponerse en manos de un extranjero con el solo objetivo de conquistar Ferrara. Pero la suerte hizo que se presentara un tercer elemento, lo que evitó que recogiera el fruto de haber elegido erróneamente, puesto que sus ejércitos auxiliares fueron derrotados en Ravenna, pero los suizos salvaron la situación, ya que hicieron huir a los conquistadores, lo que parecía poco probable, tanto para él como para los otros, por lo que Julio no fue apresado por sus enemigos, que habían huido, ni de sus soldados auxiliares, puesto que ellos habían vencido con otro ejército. Los florentinos, encontrándose completamente desarmados, usaron 10.000 soldados franceses para tomar la ciudad de Pisa, y esta decisión fue el mayor peligro que corrieron en su historia. El emperador de Constantinopla, queriéndose enfrentar a sus vecinos, llevó a Grecia 10.000 turcos, quienes al terminar la guerra se negaron a salir, lo que fue el principio de la esclavitud de Grecia a manos de los infieles. Así pues, quien pretenda no vencer, que utilice tales tropas, puesto que son mucho más peligrosas que las mercenarias, porque las tropas auxiliares están muy unidas y le deben obediencia a otros, pero los mercenarios, incluso si resultan vencedores, necesitan más tiempo y mejores oportunidades para someter al príncipe, pues no constituyen un cuerpo unido, y por añadidura están a sueldo de un príncipe. En estos ejércitos, si se confía el mando a un tercero, éste no podrá alcanzar con facilidad la autoridad suficiente como para perjudicarlo. En conclusión, en las tropas mercenarias es más peligrosa la indolencia, en las auxiliares la virtud. Es por ello que los príncipes prudentes siempre sienten recelo de ese tipo de tropas y optan por las propias, prefiriendo perder con las suyas que vencer con las de otros, entendiendo que no es del todo verdadera la victoria que se obtiene con los ejércitos ajenos. Jamás dudaré en citar el ejemplo de César Borgia, de sus acciones y campañas. El duque tomó la Romaña como capitán de tropas auxiliares, que eran completamente francesas, y fue con ellas como también conquistó Imola y Forlì, pero más adelante se dio cuenta de que tales tropas no eran seguras y adoptó las mercenarias, por considerarlas menos peligrosas. Así fue como tomó a su servicio a los Orsini y a los Vitelli, quienes después le demostraron su deslealtad, por lo que finalmente se decidió por los ejércitos propios. Y de la diferencia que hay entre esas distintas fuerzas se puede fácilmente formar una idea, considerando la autoridad que tenía el duque, cuando solamente contaba con los franceses y se apoyaba en los Orsini y los Vitelli, y cuando quedó sostenido únicamente por sus propias tropas, aunque su prestigio siempre fue en aumento. Jamás se le apreció tanto como cuando se vio de manera clara que él era el amo absoluto de su ejército. No tenía la intención de dar otros ejemplos, más allá de los italianos, especialmente de la actualidad, pero quisiera recordar a Hierón de Siracusa, a quien ya he citado anteriormente. Habiendo sido nombrado capitán de los ejércitos de Siracusa, se dio cuenta de inmediato que los ejércitos mercenarios no eran útiles, ya que sus oficiales estaban hechos del mismo material que los nuestros, y dado que no podía usar de ellos ni otorgarles licencia, optó por descuartizarlos. A partir de entonces hizo la guerra con fuerzas propias y jamás con las ajenas. Igualmente quiero recordar un pasaje de la Biblia que aparece en el Viejo Testamento y viene a colación en este tema. David se ofrece a Saúl para combatir a Goliat, guerrero filisteo de enorme fuerza. Saúl, para darle valor, le proporciona sus armas. Una vez que probó dichas armas, David las rechazó, diciendo que no le resultaban útiles y que él deseaba enfrentar al enemigo con su honda y su cuchillo. Si uno se prueba las armas ajenas, bien pueden resultarle demasiado grandes
o pesadas y opresivas. Otro ejemplo es el de Carlos VII, padre del rey Luis XI, quien a través de su fortuna y virtud libró a Francia de los ingleses, pero siempre tuvo presente que era necesario armarse con tropas propias. Estableció en su reino las ordenanzas de infantería y caballería. Más adelante, el rey Luis, su hijo, abolió la ordenanza de infantería y enlistó a los mercenarios suizos, error que fue repetido por sus sucesores con los efectos que ahora se pueden ver, pues el reino tiene enormes dificultades, en parte por haber engrandecido a los suizos, con lo que su propio ejército quedó humillado, puesto que se disolvió a la infantería, y la caballería fue puesta bajo las órdenes de extranjeros y ahora, acostumbrados a marchar al lado de los suizos, son incapaces de vencer por ellos mismos. Lo cual explica que los franceses no puedan contra los suizos y que sin estos no se atrevan a enfrentar a otros. Así vemos que los ejércitos de Francia se han convertido en mixtos, en parte mercenarios y en parte propios. En su conjunto, estas fuerzas son superiores a las auxiliares o simplemente mercenarias, aunque muy inferiores a las propias. El reino de Francia sería invencible si hubiera mantenido, mejorándola, la organización de Carlos. Pero la mayoría de los hombres de escasa prudencia ve tan solo el beneficio que en un principio se obtiene y no la virulencia que se genera, como en el caso de las fiebres sépticas. Así, aquel que en un principado no se da cuenta de los males desde su origen no es en verdad prudente, pues es este un don que se brinda a unos cuantos. Si consideramos la caída del Imperio Romano, notaremos que ésta se originó cuando se comenzó a enlistar mercenarios de entre los godos, porque desde entonces las fuerzas del Imperio Romano empezaron a declinar y todo ese valor que ellas perdían se fue pasando a los otros. Concluyo pues que si un principado no posee fuerzas propias, no estará seguro. Por el contrario, al renunciar a la virtud que pudiera defenderlo de las adversidades, está por completo en manos de la fortuna, al carecer de medios de defensa contra la adversidad. Porque siempre fue opinión y creencia de los hombres sabios que no existe nada más inestable e incierto que la fama de poder que no se basa en la propia fuerza. Los ejércitos son propios cuando se componen por súbditos, siervos o ciudadanos del propio estado. Los demás son mercenarios o auxiliares. La manera de organizar las milicias propias será fácil de entender si se estudian las ordenanzas militares de quienes mencioné anteriormente. Así se verá la forma en que Filipo, padre de Alejandro Magno, organizó sus ejércitos, y cómo lo hicieron muchas otras repúblicas y principados. Es a tales ordenanzas que me remito por entero. Capítulo 14. De lo que debe hacer el príncipe en el arte de la guerra. Un príncipe no debe tener otra ocupación ni considerar cosa alguna como su principal responsabilidad que estudiar el arte de la guerra, su estrategia y organización, porque este es un arte propio de quien está señalado para mandar, y no solo para quienes han nacido príncipes y que con frecuencia eleva a este rango a ciudadanos comunes. Y por el contrario, observamos que cuando algunos príncipes se interesan más en la comodidad que en las armas, han perdido sus estados, y la principal causa de su ruina es la negligencia en el arte de la guerra, y la única manera de adquirir nuevos estados es convertirse en experto de dicho arte. Francesco Sforza se elevó por medio de las armas a duque de Milán, pero sus hijos procuraron evitarse los problemas de la guerra, por lo que pasaron de ser duques a simples ciudadanos, porque el estar desarmado acarrea muchos males, y uno de ellos es que te convierte en ser un infame. De ello ha de prevenirse el príncipe, como se mostrará más adelante. Porque entre un hombre armado y uno desarmado no hay comparación posible, y no es razonable que un hombre armado obedezca de buen grado a uno desarmado, o que uno sin armas se sienta a salvo entre servidores armados, ya que uno desdeña la actitud del otro, que siente temor de él, por lo que no es posible que puedan juntos realizar acciones. Por todo ello, un príncipe que desconozca el arte de la guerra, además de las múltiples desgracias que ya hemos mencionado, no podrá fiarse de sus soldados ni será respetado por ellos. Por las anteriores razones, un príncipe nunca debe apartar su pensamiento del arte de la guerra. Aún en épocas de paz deberá ejercitarse en ella con gran ahínco, incluso más que durante la propia guerra. Esto puede realizarse de dos maneras.
a través de la acción o del estudio. Por lo que se refiere a la acción, además de poner atención en el orden y entrenamiento de sus soldados, es conveniente organizar frecuentes cacerías, con lo que su cuerpo se acostumbrará a toda clase de incomodidades. Así aprenderá algo de la naturaleza de los terrenos, la altitud de las montañas, la entrada de los valles, por donde se extienden las llanuras, y entender la naturaleza de los ríos y la extensión de los pantanos. Todo este conocimiento le es útil en dos sentidos, con la acción y con el estudio. Primero se aprende a conocer el territorio propio, para poder defenderlo mejor, además de que el conocimiento de la naturaleza nos permite explorar y comprender mejor cualquier otro terreno, porque las montañas, valles, llanuras y pantanos que podemos encontrar, por ejemplo, en la Toscana, tienen cierta similitud con las otras regiones. Por lo que el conocimiento de los terrenos de una provincia es muy útil para entender la naturaleza de otros lugares. Y el príncipe que carece de esta capacidad no tendrá la condición necesaria para ser un buen capitán, porque esta habilidad nos permite ubicar al enemigo, encontrar lugares de alojamiento adecuados, guiar a los ejércitos con seguridad, determinar las estrategias de batalla y atacar a las ciudades con ventaja. Se dice que Filipómenes, príncipe de los aqueos, además de muchas alabanzas que han expresado los historiadores sobre él, en tiempos de paz se preparaba con muchísimo cuidado en el arte de la guerra. Con frecuencia se paseaba por el campo con sus compañeros y se detenía reflexivo diciendo: «Si los enemigos estuvieran en esa colina y nosotros aquí con nuestro ejército, ¿de quién sería la ventaja? ¿Cómo podríamos ir a su encuentro y al mismo tiempo mantener el orden? Si quisiéramos retirarnos, ¿qué tendríamos que hacer? Y si fueran ellos los que se retiraran, ¿qué deberíamos hacer para perseguirlos?». Y así, mientras daba un paseo, él iba planteando los hechos que pudieran presentarse durante la guerra. Escuchaba la opinión de sus amigos y exponía la suya, apoyándola con argumentos. Debido a estas especulaciones en el terreno, no se le hubiera podido presentar al mando de sus ejércitos problema alguno, para el cual no se encontrará solución. Por lo que se refiere al ejercicio de la mente, es necesario que el príncipe lea historia, estudiando atentamente para descubrir en ella las actitudes de los grandes hombres y cómo se han comportado en las guerras, reflexionar sobre las causas de sus victorias y de sus derrotas para poder evitar unas y propiciar las otras, pero sobre todo, como en el pasado ha hecho más de un hombre eminente, imitar a quienes han conseguido la fama y la gloria. Así se dice que Alejandro Magno imitaba al gran Aquiles, César a Alejandro, Escipión a Ciro, y cualquiera que lea a Jenofonte, que escribió la vida de Ciro, reconocerá después en la biografía de Escipión hasta qué grado la imitación lo llevó a la gloria y cómo en su castidad, afabilidad, humanidad y liberalidad, Escipión se adecuaba en todo a la vida de Ciro. Así debe proceder todo príncipe sabio y no confundir los tiempos de paz con los de ocio, sino esforzarse por adquirir un capital de experiencia del que pueda echar mano en tiempos de adversidad y se encuentre siempre preparado para resistir los cambios de la fortuna. Capítulo 15. De aquellas cosas por las cuales los hombres, y especialmente los príncipes, son alabados o vituperados. Nos resta ver ahora cuál debe ser la actitud de un príncipe y de su gobierno con respecto a los súbditos y amigos. Como han sido tantos los que han escrito acerca de este tema, no podré abordarlo sin el temor de ser tomado como presuntuoso, sobre todo porque en esta materia tendré que alejarme de los métodos seguidos por otras personas. Pero mi intención no es otra que escribir algo útil para quien lo lea y por lo tanto he creído conveniente ver las cosas en su verdadera realidad y no basar mi discurso solo en la imaginación, porque seguramente muchos han imaginado repúblicas y principados que nunca se ha sabido que existan o sean vistos, porque hay una gran diferencia entre la manera como se vive y como se debiera vivir, por lo que al dejar de hacer lo que se hace a cambio de lo que se debe hacer, lo que se aprende es más bien la ruina que la preservación, porque un hombre que desea en todo hacer profesión de la virtud va directo al fracaso, porque se encuentra en medio de muchos que no lo son. Es por ello que el príncipe que quiera seguir siéndolo, aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no, de acuerdo con la necesidad. Por lo tanto dejaré de lado toda imaginería sobre los príncipes, y discutiré aquello que sea real, porque cuando hablo de los hombres, y en especial de los príncipes debido a su grandeza,
se les juzga por alguna característica que es digna de censura o alabanza. Así pues, uno es tenido por liberal, otro por miserable, llamándolo así a la manera toscana, pues para nosotros avaro es quien desea poseer por medio del robo, y llamamos miserable al que se abstiene de hacer uso de lo que posee. A uno se le considera rapaz, mientras que al otro se le considera generoso, uno compasivo y el otro cruel, uno desleal y el otro fiel, uno pusilánime y poco viril, el otro fuerte y atrevido, uno humano, el otro soberbio, uno casto y el otro lascivo, uno recto, el otro astuto, uno duro, otro suave, uno austero y el otro frívolo, uno religioso, el otro incrédulo. Yo sé que sería muy loable que un príncipe reuniera en sí mismo todas aquellas cualidades que se consideran como buenas, pero no es posible tenerlas todas y mucho menos realizarlas plenamente, ya que este mundo no consiente tanta virtud, así que el príncipe debe tener la prudencia de evitar aquellos vicios que pudieran representar un peligro para la estabilidad de su estado y ser recatado en el ejercicio de aquellos que no tengan este efecto. Pero si esto no le es posible, que incurra en ellos con generosidad y sin miramientos. Sobre todo, debe evitar el preocuparse de aquellos vicios que le son útiles para salvar el estado, porque si observamos con cuidado, el ejercicio de lo que aparece como virtud puede llevar a la ruina a un príncipe y a la pérdida de su estado, mientras que otras actitudes parecerán vicios, pero, al llevarlos a cabo, proporcionarán seguridad y prosperidad. Capítulo 16. De la liberalidad y la mezquindad. Empezando por las primeras de las arriba llamadas cualidades, digo que estaría bien ser reconocido como liberal. No obstante, la liberalidad ejercida de tal modo que se sepa que uno es liberal, perjudica, y por otra parte, aunque se practique de manera virtuosa, se creerá que existe el vicio contrario. Así, si se desea mantener entre los hombres una fama de liberalidad, es preciso tomar en cuenta de qué manera se construye la magnificencia. El príncipe, entonces, podría consumir toda su fortuna en mantener su apariencia y fama de liberal, y finalmente se verá obligado a establecer fuertes tributos al pueblo y ser muy exigente para obtener dinero. Esto lo hará odioso ante sus súbditos, llegará a la pobreza y será poco valorado, y con su liberalidad ha ofendido y perjudicado a muchos y beneficiado a pocos, por lo que pronto se hablará del príncipe como miserable o mezquino y se debilitará su poder. Un príncipe, pues, no puede ejercer la virtud de la liberalidad sin salir por ello perjudicado, por lo tanto debe actuar con prudencia y no temer ser tachado de mezquino, porque a través del tiempo crecerá su fama de liberal, al ver los súbditos que la fortuna del príncipe tiene un buen uso, que su mezquindad ha producido que no se afecte su capital y por lo tanto está en posibilidades de defender su territorio contra los que hacen la guerra y llevar a cabo grandes empresas sin cargar de impuestos al pueblo. De manera que su liberalidad se manifiesta al no quitarle nada a los muchos y se presenta como mezquino ante todos aquellos a los que no da, que son muy pocos. En nuestros tiempos solo hemos visto hacer grandes cosas a los hombres que han sido considerados como mezquinos. El resto ha fracasado. El Papa Julio II utilizó su fama de liberal para obtener el papado, pero cuando hubo llegado a él, no pensó en mantener dicha fama y sí pudo hacer la guerra. El actual rey de Francia ha hecho muchas guerras sin necesidad de crear impuestos extraordinarios a sus súbditos, porque con su extremada economía proveyó los gastos superfluos. El actual rey de España no hubiera emprendido tantas y tan grandes empresas si hubiera cargado con la fama de liberal. Por tal razón, un príncipe puede ignorar que se le tache de mezquino mientras no tenga que expoliar al pueblo para costear su defensa, verse orillado a la pobreza y desprecio, ni se vea forzado a la rapacidad. La mezquindad es uno de aquellos vicios que lo hacen capaz de gobernar. Y si alguien dijese, fue por su liberalidad que César obtuvo el imperio, y muchos otros, precisamente por ser reconocidos como liberales, alcanzaron posiciones de gran importancia. Entonces yo respondería, o bien has logrado el poder o estás en vías de alcanzarlo. En el primer caso, la liberalidad es perniciosa, en el segundo caso, necesaria, y César era uno de los que querían llegar al Principado de Roma. Pero si después de lograrlo hubiese sobrevivido y no se hubiera moderado en los gastos, habría llevado el imperio a la ruina.
Y si se me replicara, muchos príncipes con fama de liberales han hecho grandes cosas con sus ejércitos, yo respondería, el príncipe gasta su patrimonio y el de sus súbditos, o bien gasta el de otros. En el primer caso debe ser austero, y en el segundo debe tomar en cuenta todos los aspectos de la liberalidad. El príncipe que marcha con sus ejércitos para saquear, tomar botines y exigir rescates, en realidad administra lo que pertenece a su tropa. La liberalidad, entonces, es sumamente cauta, pues de otra forma lo abandonaría su propio ejército. Con lo que no es propio de los súbditos, se puede ser tan espléndido como fueron Ciro, César y Alejandro, porque gastarlo de otros no te quita reputación, por el contrario, te la aumenta. Solo gastar lo tuyo te perjudica. No hay nada que se consuma tanto en sí mismo como la liberalidad, porque mientras más se utiliza, se limita más la posibilidad de usarla, porque genera la pobreza. Y para huir de la pobreza, el príncipe se convierte en un ser rapaz y odioso, y de ello debe precaverse antes que cualquier otra cosa. Por lo tanto, es más sabio ganarse el título de mezquino, que genera una infamia sin odio, que buscar la fama de liberal e incurrir en el despojo del pueblo, que es el camino de la infamia y del odio. Capítulo 17. De la crueldad y la clemencia, o si es mejor ser amado que temido. Haciendo referencia a cualidades que ya se han mencionado, diré que todo príncipe debe ser reconocido por su compasión y jamás por su crueldad, pero es conveniente evitar el mal uso de esta clemencia. César Borgia, quien era tan famoso como cruel y fue por ello que estableció el orden en la Romaña, logró la unidad, la paz y la lealtad al soberano. Bien considerado, el duque fue mucho más compasivo que los florentinos, quienes trataron de evitar la crueldad y dejó destruir a Pistoia. Por lo tanto, un príncipe no debe preocuparse si adquiere fama de cruel, siempre y cuando su crueldad tenga por objeto favorecer la unidad y la lealtad dentro de los súbditos del Estado. Con el tiempo impondrá muy pocos castigos ejemplares y será más clemente, a diferencia de aquellos que por excesiva compasión dejan prosperar los desórdenes que dan lugar a crímenes de todas clases, lo que perjudica a la población entera, mientras que las ejecuciones ordenadas por el príncipe ofenden a uno. A un príncipe nuevo le es imposible evitar la fama de cruel, porque un estado nuevo está lleno de peligros, como expresa Virgilio en voz de Dido. La dura necesidad y la novedad del reino me obligan a adoptar tales medidas y a defender con vasta guardia las fronteras. Pero el príncipe debe ser medido en sus creencias y en sus acciones, no temerse a sí mismo y actuar con moderación y prudencia, para evitar un exceso de confianza que lo lleve a la falta de cautela, y también la desmesurada falta de confianza que lo lleva a la intolerancia. Sin embargo, debe ser cauto en el creer y el obrar, no tener miedo de sí mismo y proceder con moderación, prudencia y humanidad, de modo que una excesiva confianza no lo vuelva imprudente y una desconfianza exagerada, intolerable. Surge de esto la duda, ¿es mejor ser amado que temido o temido que amado? La respuesta es nada mejor que ser ambas cosas a la vez, pero como es difícil reunirlas y siempre falta una, declaro que es más seguro ser más temido que amado. Porque la mayoría de los hombres son ingratos, volubles, hipócritas, falsos, miedosos y ávidos de ganancias. Mientras les favoreces están de tu lado y te ofrecen su sangre, sus bienes, su propia vida e incluso la de sus hijos. Eso mientras realmente no necesitas de ellos, pero cuando la necesidad se presenta, se rebelan. Y el príncipe que, falto de otro apoyo, basa su política en promesas, seguramente fracasará y al no haber tomado otras providencias, porque las amistades que se adquieren con dinero y no con altura y nobleza de mente son amistades merecidas, pero de las cuales no se dispone. Llegada la oportunidad, no se puede contar con ellas. Además, los hombres ofenden con más facilidad al que se hace amar que uno que se hace temer, porque el amor, en medio de la malicia humana, es un vínculo muy pobre que se rompe por simples motivos de ambición personal, pero el temor es mucho más real, porque nace del miedo al castigo que nunca falla. No obstante, el príncipe debe hacerse temer de tal manera que si no se gana el amor, por lo menos evite el odio, porque es posible ser temido y amado al mismo tiempo, lo que se consigue absteniéndose de tocar los bienes y las mujeres de los súbditos y ciudadanos.
Si algún día fuera necesario proceder contra la familia de alguno de ellos, se deberá hacer siempre por una causa debidamente justificada. Pero sobre todo se deben respetar los patrimonios, porque los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de sus bienes. Además, nunca faltarán los pretextos para expropiar lo ajeno, y el que empieza a vivir de la rapiña siempre encuentra motivos para apoderarse de los bienes ajenos. Y por el contrario, para quitar la vida, son más raros y desaparecen con más rapidez. Pero cuando el príncipe está al frente de sus ejércitos y tiene a sus órdenes multitud de soldados, es imprescindible que adquiera fama de firmeza y crueldad, porque sin esa fama el ejército no se mantendrá unido ni dispuesto para el combate. Entre las infinitas cosas admirables de Aníbal, quien poseía un ejército gigantesco donde se mezclaban sujetos de distintas razas que eran llevados a luchar en tierras lejanas, nunca surgió en tal ejército alguna forma de rebeldía o desorden, ya fuera entre ellos o contra su príncipe, por malos que fueran los tiempos, lo que no era motivado solo por la inhumana crueldad de Aníbal, sino también de sus muchas cualidades que lo presentaban ante los ojos de sus soldados como temido y respetado, que sin el modo cruel de sus acciones, todas las demás no le habrían bastado para ganarse este respeto. Muchos escritores, poco reflexivos, por una parte alaban las proezas de Aníbal, pero por la otra condenan su razón principal. Y es tan verdad eso de que las otras virtudes no son suficientes, que lo podemos comprobar en muchos casos, como en el de Escipión, hombre excepcional de todos los tiempos, cuyos ejércitos se rebelaron durante la campaña de España y no fue por otra cosa sino por excesiva clemencia, porque había otorgado a sus soldados mayor licencia de la que era justo para mantener la disciplina. Fue por esto por lo que Fabio Máximo lo impugnó severamente en el Senado, acusándolo de corruptor de la milicia romana. También ocurrió que los locrios fueron destruidos por un representante de Escipión, y éste no les proporcionó la venganza ni corrigió la insolencia del funcionario, todo por la blandura de su carácter, de tal manera que, queriendo alguien excusarlo en el Senado, dijo que había muchos hombres a quienes les era más fácil no errar que corregir los errores de otros. De haber continuado en su actitud, se hubiera empañado la fama y la gloria de Escipión, pero aunque él estaba al mando de los ejércitos, el que gobernaba era el Senado de Roma, por lo que no solo ocultaron los rasgos negativos de su carácter, sino que contribuyó a su gloria. Regresando a la cuestión de ser amado o temido, concluyo que como el amar depende de la voluntad de los hombres y el temor de la del príncipe, debe éste, si es cuerdo, apoyarse en lo que depende de él mismo y nunca en lo que depende de otros, pero como he dicho, tratando siempre de evitar el odio. Capítulo 18. De cómo los príncipes deberán mantener la palabra empeñada. A todos nos parece digno y respetable que un príncipe mantenga la palabra empeñada, que obra con rectitud y no con mala intención. Sin embargo, en estos días la experiencia nos demuestra que son precisamente los príncipes quienes han hecho poco caso de la palabra empeñada y han sabido burlar a quienes han confiado en su lealtad, los únicos que han realizado grandes empresas. Debemos decir que existen dos maneras de combatir, una con las leyes, otra con la fuerza. La primera es propia de los hombres y la segunda de las bestias, pero como muchas veces no basta con las leyes, es necesario recurrir a la fuerza. Por lo tanto, un príncipe debe saber comportarse como bestia o como hombre. Esta enseñanza se ha dado, aunque de forma discreta, por los antiguos escritores, quienes nos cuentan cómo Aquiles y muchos otros príncipes fueron entregados al centauro Quirón, para ser educados bajo sus preceptos y disciplina. Lo cual significa que cuando el preceptor es mitad bestia y mitad hombre, un príncipe debe tomar lo necesario de ambas naturalezas y que una no pueda durar mucho tiempo sin la otra. De manera que ya que el príncipe se ve obligado a comportarse como una bestia, debe elegir al zorro y al león, aunque el león no sabe defenderse de las trampas ni el zorro de los lobos. Hay pues que ser como el zorro para reconocer las trampas, y parecerse al león para atemorizar a los lobos. Los que tienen como símbolo solamente al león no saben bien lo que hacen. Un príncipe prudente no puede permitirse mantener la palabra empeñada cuando hayan desaparecido los motivos que lo impulsaron a darla, o bien cuando el cumplimiento redunde en un prejuicio para él.
Si los hombres fueran todos buenos, este precepto sería malo, pero como son malos y no lo observarían contigo, tampoco debes observarlo con ellos. Nunca a un príncipe le faltan motivos legítimos para no cumplir su palabra, lo que se podría apoyar con infinidad de ejemplos modernos en los que se vería cuántas veces se han quebrantado los pactos de paz y cuántos príncipes no han cumplido sus promesas, y por ello han salido muy bien librados, imitando al zorro. Pero hay que saber simular con astucia y disfrazar esta simulación, contando siempre con que los hombres son muy crédulos y se ajustan a las necesidades prácticas del momento, por lo que el que engaña siempre encontrará a quien se deje engañar. No dejaré de mencionar un ejemplo muy reciente. Alejandro VI no hizo nada más ni pensó otra cosa que en engañar a los hombres y nunca le faltó la oportunidad para hacerlo. Jamás hubo hombre alguno que prometiera con mayor eficacia y jurara con tanta vehemencia y que, sin embargo, no cumpliera ninguno. Y sin embargo, sus engaños siempre le resultaron benéficos, porque él conocía bien las características del género humano. No es preciso que un príncipe posea todas las cualidades que aquí se han citado, pero es muy necesario que parezca tenerlas. Más aún, me atrevería a decir que el tenerlas y practicarlas siempre es perjudicial y el aparentar tenerlas, útil. Porque si parece compasivo, fiel, humano, íntegro, religioso y asimismo serlo efectivamente, en realidad debe estar dispuesto a hacer todo lo contrario. Hay que tener bien en cuenta que un príncipe, en especial si es nuevo, no puede llevar a cabo todo lo que hacen los hombres que son tenidos por buenos, ya que la necesidad de conservar el poder pudiera forzarlo a obrar contra la fe o la caridad, la humanidad o la religión. Por eso debe estar siempre dispuesto a moverse según se lo exijan las circunstancias, dejándose llevar por los vientos de la fortuna, y como ya se ha dicho, apegarse al bien cuando es posible, pero usar la maldad cuando es necesario. Por lo tanto, el príncipe debe tener mucho cuidado de que se le escape de la boca alguna cosa que no parezca llena de las cualidades antes mencionadas. Ante quienes lo vean y escuchen, él debe parecer la compasión, la fe, la integridad y la religión mismas, siendo esta última la que es necesario aparentar con mayor ahínco. Pues los hombres, en general, juzgan más por los ojos que por las manos, ya que a todos les es dado ver, pero a muy pocos tocar. Todos podrán ver lo que parece ser, pero muy pocos sabrán lo que eres y esos pocos no se atreverán a oponerse a la opinión de la mayoría que, además, responde al poder del Estado que los protege. Y en las acciones de los hombres y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, se mide por resultados. Por esta razón, hay que dar al príncipe el crédito de conquistar y conservar su estado. Cualesquiera que sean los medios para lograrlo, serán siempre alabados y juzgados como honorables, ya que el vulgo se deja cautivar por las apariencias y el triunfo. Como en el mundo todo es vulgo, los pocos no tienen cabida cuando la mayoría tiene dónde apoyarse. En la actualidad existe cierto príncipe cuyo nombre no es oportuno mencionar. Jamás predica otra cosa que la paz y buena fe, cuando es acérrimo enemigo de ambas cosas. Pero si hubiera ejercido realmente estas virtudes, hubiera perdido más de una vez su prestigio y su reino. Capítulo 19. De la manera como se ha de evitar ser odiado y despreciado. De entre todas las cualidades mencionadas antes, he hablado ya de las más importantes. Quiero ahora discutir con brevedad acerca de las demás, para lo cual adoptaré el siguiente punto de vista: que el príncipe debe procurar, como en parte se ha dicho más arriba, evitar todo aquello que pudiera convertirlo en un ser despreciable u odioso. Si hace esto, habrá cumplido con su función de príncipe y sus otros vicios no le serán perjudiciales. Como ya he dicho, el príncipe llega a ser odiado cuando es rapaz, usurpador de bienes y raptor de las mujeres de sus súbditos y ciudadanos. De tales cosas deberá abstenerse, porque la mayoría de los hombres, cuando no se les lastima en el honor o en los bienes, están tranquilos, y solamente hay que ocuparse de reprimir la ambición de unos cuantos. Esto se puede lograr con facilidad y de varias maneras. Lo que hace despreciable al príncipe es que se le considere poco firme, afeminado, pusilánime o frívolo. Así deberá entenderlo el príncipe para cuidarse de parecer lo dicho, y por el contrario,
presentarse de manera tal que se le reconozca fortaleza de ánimo, seriedad y valor. En cuanto a los asuntos privados de sus súbditos, deberá procurar que su juicio sea severo e irrevocable, de manera que a nadie se le ocurra intentar engañarle. De esta forma aumentará su prestigio. Hace despreciable el ser considerado voluble, frívolo, afeminado, pusilánime e irresoluto, defectos de los cuales debe alejarse como una nave de un escollo e ingeniarse para que en sus actos se conozca grandeza, valentía, seriedad y fuerza. Y con respecto a los asuntos privados de los súbditos, debe procurar que sus fallos sean irrevocables y empeñarse en adquirir tal autoridad que nadie piense en engañarlo ni en envolverlo con intrigas. El príncipe que da una buena imagen de sí mismo adquiere gran reputación, y quien se tiene por muy valioso difícilmente es sujeto de conjura. Se piensa mucho antes de atacar a alguien de gran talento y que es querido por los suyos. Todo príncipe está sujeto a dos peligros, uno que procede del interior, o sea de los propios súbditos, y otro exterior, de las potencias extranjeras. Este último peligro se puede conjurar con buenos ejércitos y buenas alianzas. Cuando se cuenta con buenas armas, se tiene también buenas alianzas, y cuando las cosas de fuera están tranquilas, también habrá tranquilidad en el interior, a menos que surja una rebelión o conjura que perturbe el orden. Pero aun si hubiese agitación en el exterior, el príncipe que no pierde la cabeza y ha organizado su estado y su vida como se ha dicho, puede soportar cualquier ataque, como vimos antes respecto del espartano Nabis. Por lo que se refiere a los súbditos, mientras no existan problemas exteriores, solo hay que precaverse de secretas conjuras, que se pueden evitar con facilidad si el príncipe se cuida de no ser odiado o despreciado, y manteniendo al pueblo satisfecho con su gobierno. Conseguir esto es absolutamente necesario, como ya he dicho anteriormente de manera detallada, porque no ser odiado por el pueblo es uno de los remedios más eficaces de que puede disponer un príncipe contra las conjuras, porque siempre los conjurados manejan con el pueblo la idea de la muerte del príncipe, pero si la gente cree en la firmeza del príncipe y no le odia, jamás tomará el partido de los conjurados, quienes se toparán con infinitas dificultades en su empresa, pues son infinitos los peligros que corre el que conspira. La experiencia nos dice que hubo muchas conjuras, pero pocas han alcanzado éxito, porque no hay conjuras de hombres solos, y no es posible encontrar adeptos sino entre los descontentos. Pero al buscarlo se corre un gran peligro, pues si descubres tus intenciones a un descontento, le das motivos para contentarse, ya que al denunciarte puede esperar toda clase de premios y recompensas, de manera que, viendo las ganancias de la delación por un lado y por el otro un camino penoso y lleno de peligros, ha de ser un amigo extraordinario o alguien que odia demasiado al príncipe como para mantener la palabra empeñada. Para reducir el problema a sus últimos términos, declaro que de parte del conjurado no tiene otra cosa que el miedo al castigo y al rencor. En cambio, de parte del príncipe está la majestad del poder, las leyes, la organización del Estado y los amigos que lo defienden. Y si a todo esto agregamos la benevolencia popular, es imposible que exista alguien tan osado como para conjurar, porque si un conspirado corre un gran peligro desde antes de realizar el mal, lo estará aún más después de ejecutarlo, porque no cuenta con el apoyo del pueblo, debe continuar temiendo después al no contar con refugio ni ayuda de nadie. Sobre esta materia podrían darse interminables ejemplos, pero me limitaré a citar únicamente uno que sucedió en la época de nuestros padres. Messer Aníbal Bentivoglio, príncipe de Bolonia y abuelo del actual Messer Aníbal, fue asesinado por los Canneschi, que se habían conjurado en su contra y mataron a toda su familia, quedando solamente Messer Giovanni, quien entonces era un niño de pecho. Al conocer este homicidio, el pueblo se levantó en contra de los Canneschi y acabó con ellos. La causa de esta actitud del pueblo fue el gran amor que entonces sentía por la familia Bentivoglio, que era tan acendrado que, muerto Aníbal, al no quedar en Bolonia nadie de la familia que pudiera gobernar al estado, los boloñeses mandaron una embajada a Florencia, donde vivía un supuesto descendiente de los Bentivoglio, que pasaba por ser el hijo de un herrero, y lo llevaron a su ciudad, donde se hizo cargo del gobierno hasta que Messer Giovanni alcanzó la edad suficiente para gobernar. Concluyo entonces diciendo que el príncipe no tiene por qué preocuparse de las conjuras mientras tenga el favor del pueblo, pero si el pueblo está descontento y odia a su príncipe, éste debe temer por todo y a todos. En los estados bien organizados, con príncipes prudentes,
siempre han procurado no exasperar a los nobles y a la vez atender las necesidades del pueblo, para tenerlo satisfecho, pues este es uno de los principales objetivos que debe tener un príncipe. En la actualidad podemos considerar el Reino de Francia como uno de los que tienen mejor organización y forma de gobierno. Ahí existen muchas buenas instituciones que propician la libertad y seguridad del rey, de las cuales la principal es el Parlamento, que posee autoridad propia, porque los que estructuraron ese reino conocían la ambición y la violencia de los poderosos y la necesidad de tenerlos como de una brida para establecer un orden que los limitara. Por otra parte, se dieron cuenta del odio que la gente sentía por la nobleza, que era el efecto del temor que había que hacer desaparecer. Viendo esta contradicción, se liberó al rey de ciertas tareas particulares para evitarle reproches de los nobles, si favorecía al pueblo, y también por parte del pueblo, si favorecía a los nobles. Así que creó un tercer juez, que escarmentara a los grandes y auxiliara a los humildes sin responsabilidad para el rey. No se podría pensar en una resolución más acertada y prudente, ni se podría garantizar de mejor forma la seguridad del rey y del reino. De aquí se puede extraer, además, otra conclusión importante, y es la necesidad de que sean otros quienes apliquen los castigos y guardarse para ellos la concesión de gracias y beneficios. Nuevamente concluyo que un príncipe debe tener muy en cuenta su relación con los nobles, pero no hacerse odiar por el pueblo. Al recordar la vida y muerte de algunos emperadores romanos, quizá muchos consideren que presentar ejemplos contradice mis opiniones, al conocer que hubo quien vivió siempre con gran lustre y buena fama. Sin embargo, perdió el imperio o incluso fue asesinado, víctima de conjuraciones de su propio pueblo. Para responder a estos argumentos, reflexionaré acerca de las cualidades de algunos emperadores y mostraré las causas de su ruina, que no difieren en nada de lo que he venido expresando. Y mientras tanto, recordaré los hechos más sobresalientes de la historia de aquellos tiempos. Me bastaría tomar como ejemplo a los emperadores sucesivos desde Marco Aurelio, el filósofo, a Maximino, Marco, su hijo Cómodo, Pertinax, Juliano, Severo, Antonio Caracalla, Macrino, Heliogábalo, Alejandro y Maximino. Antes que nada, hay que tener en cuenta que mientras en los principados comunes hay que luchar solo contra la ambición de los grandes y la violencia de los pueblos, los emperadores romanos se enfrentaban a un tercer problema, el ejército, peligroso por su enorme crueldad. Esto provocaba una grave dificultad y llegó a ser tan grave que causó la ruina de muchos, ya que es casi imposible satisfacer al pueblo y también a los soldados, pues el pueblo quería la paz y por eso apoyaba a los príncipes sosegados, mientras que los soldados preferían a un príncipe con espíritu militar que fuese como ellos, insolente, cruel y rapaz, para que se impusiera sobre el pueblo y favoreciera sus gastos, dándoles también la oportunidad de satisfacer sus pasiones. Esto produjo que aquellos emperadores acabaran siempre mal, puesto que por sus cualidades naturales o su falta de experiencia política carecían del prestigio suficiente para limitar a unos y a otros. La mayoría de ellos, en especial los que no subían al trono por herencia, una vez comprendida la imposibilidad de dejar satisfechas a ambas partes, optaban por satisfacer a los soldados, a expensas del pueblo, que resultaba ofendido. Esta decisión era inevitable, porque cuando no se puede satisfacer a todos, es conveniente no ser odiado por el grupo más numeroso. Pero si esto no se puede lograr, el príncipe debe ingeniárselas para evitar el odio del grupo más poderoso. De ahí que los emperadores, que por ser nuevos requerían una estrategia especial, se inclinaban del lado de los soldados, más que del pueblo, lo que podía ser útil siempre y cuando el emperador supiera mantener su autoridad dentro del propio ejército. Tales razones que hemos mencionado fueron la causa de que Marco Aurelio, Pertinax y Alejandro Severo, todos ellos de vida austera, amantes de la justicia, alejados de la crueldad, humanos y benevolentes, tuvieran un triste final, con excepción de Marco Aurelio, quien vivió y murió respetado por todos, puesto que había llegado al imperio por derecho de sangre y no tenía nada que compensar ni a los soldados ni al pueblo. Además, al estar lleno de virtudes que lo hacían respetable, mantuvo siempre los dos grupos dentro de los límites manejables y nunca fue odiado ni menospreciado. Pero Pertinax, por el contrario, se hizo emperador contra la voluntad de los soldados. Pero los soldados, que estaban acostumbrados a vivir de una manera licenciosa, bajo el régimen de Cómodo,
no podían tolerar la vida virtuosa que aquel pretendía imponerles, por lo que Pertinax se ganó el odio general, además del menosprecio de sus capacidades a causa de su avanzada edad. Por todo esto fracasó al comienzo de su reinado. Es justo señalar aquí que el odio no solo se gana con las malas acciones, sino también con las buenas. Así que, como ya dije antes, un príncipe que quiere establecer bases firmes para su estado, muchas veces se ve obligado a no ser bueno, porque sucede que los conglomerados a los que conviene satisfacer, ya sea al pueblo, los nobles o los soldados, del que tú juzgas tener necesidad para mantenerte, se encuentran muy corrompidos, y el príncipe debe presentarse con ese mismo humor para tenerlos a su lado. En esos casos, las buenas obras son enemigas de la razón. Vayamos con Alejandro Severo, que fue muy bondadoso, recibió muchas alabanzas y actuó con gran generosidad. Durante los 14 años de su gobierno, nadie fue ejecutado sin previo juicio. A pesar de todo, era considerado como afeminado, sin carácter y que se dejaba dominar por su madre, por lo que se ganó el desprecio de todos. Finalmente, el ejército conspiró contra él y fue asesinado. Por el contrario, si observamos las características de Cómodo, Severo, Antonio Caracalla y Maximino, fueron en extremo crueles y despóticos. Para congraciarse con los soldados no ahorraron ultrajes al pueblo. Sin embargo, todos ellos, con excepción de Severo, tuvieron un trágico fin, porque en Severo hubo tanta virtud que, a pesar de oprimir al pueblo para halagar a los soldados, pudo siempre gobernar con tranquilidad, porque poseía tan altas virtudes que los soldados y el pueblo quedaban asombrados y no pensaban otra cosa sino reverenciarlo. Puesto que las acciones de Severo resultan muy ilustrativas para un príncipe nuevo, quisiera mostrar brevemente cómo fue capaz de imitar al zorro y al león al mismo tiempo, lo que, como he dicho antes, significan formas de la naturaleza que el príncipe debe reconocer e imitar. Severo conocía la cobardía del emperador Juliano. Entonces él era capitán del ejército de Eslavonia y arengó a sus soldados para que juntos marcharan a Roma para vengar la muerte de Pertinax, quien había sido asesinado por soldados pretorianos. Con respecto a lo anterior y sin dar a conocer sus aspiraciones al imperio, dirigió su ejército hasta Roma y llegó a Italia con tanta prontitud que nadie sabe siquiera que había partido de Eslavonia. Cuando llegó a Roma causó tal revuelo que el Senado, atemorizado, lo nombró emperador y Juliano fue asesinado. De ahí en adelante Severo tenía aún dos obstáculos a vencer para regir sobre todo el estado. Uno estaba en Asia, donde Pesenio Níger, comandante de los ejércitos asiáticos, se había hecho proclamar emperador. El segundo obstáculo estaba en Occidente, donde mandaba Albino, quien también aspiraba al imperio. Considerando peligroso enfrentar a los dos al mismo tiempo, Severo decidió atacar a Níger y engañar a Albino, a quien envió una carta diciéndoles que había sido elegido emperador por el Senado y que deseaba compartir el poder con él. Por acuerdo del Senado se dio a Albino el título de César, lo que él aceptó sin vacilar, pero cuando Severo derrotó a Níger y lo asesinó, regresó a Roma y acusó ante el Senado a Albino, aduciendo que a pesar de todos los beneficios que de él había recibido, había tratado de asesinarlo, usando toda clase de engaños, y que por ese motivo no le daba más remedio que perseguirlo para castigar su ingratitud. De inmediato fue a buscarlo a Francia y ahí lo derrotó, tomando de él su gobierno y su vida. Quien examine pues detenidamente las acciones de Severo, verá que fue un feroz león y un zorro sumamente astuto, y advertirá que todos lo temieron y lo respetaron y que el ejército no lo odió, y no se asombrará de que él, aun siendo un príncipe nuevo, pudo conservar un imperio tan vasto, porque su ilimitada actividad lo defendió en todo momento del odio que los pueblos hubieran podido incubar y que sus depredaciones podían haber hecho nacer en el pueblo. Pero Antonio, su hijo, fue también un hombre de excelentes cualidades que lo hacían admirable a los ojos del pueblo y también ante los soldados, pues era un gran militar, alejado de los placeres y la pereza, capaz de soportar cualquier fatiga y desdeñoso de los alimentos delicados, lo que gustaba mucho a sus soldados. No obstante, era capaz de una inaudita ferocidad, pues además de múltiples crímenes aislados, dio muerte a una gran parte del pueblo de Roma y a todo el de Alejandría. Por eso se hizo odioso a todo el mundo y temido incluso por sus más allegados, tanto que fue asesinado por un centurión frente a todo su ejército. Es de tomarse en cuenta que este tipo de asesinatos, que son el producto de un carácter obstinado, no pueden ser evitados por los príncipes, porque al que no le importa morir, no le asusta quitar la vida a otro.
Pero no los tema el príncipe, pues esta clase de hechos son muy raros, y debe preocuparse entonces de no ofender gravemente a sus allegados o personas cercanas al servicio del principado. Es lo que no hizo Antonio, ya que a pesar de haber asesinado sin justificación al hermano del centurión que lo victimó, a él mismo lo amenazaba de manera constante, a pesar de que lo tenía en su guardia personal, determinación por demás temeraria y que habría de costarle la vida. Hablemos a continuación de Cómodo. Para él era sumamente fácil conservar el imperio, puesto que lo había obtenido por herencia, por ser hijo de Marco, y solo le hubiera bastado seguir los pasos de su padre y hubiese tenido satisfechos a los soldados y al pueblo. Pero Cómodo había nacido con un temperamento duro y bestial. Para satisfacer su rapacidad en contra del pueblo, favoreció demasiado a los ejércitos, haciéndolos frívolos y licenciosos. Al igual que él mismo, no cuidaba su dignidad y con frecuencia se le veía en la arena luchando con los gladiadores o haciendo cosas impropias de la majestad imperial, por lo que se hizo despreciable incluso a los soldados, de modo que siendo odiado por un grupo y aborrecido por el otro, fue víctima de una conspiración y asesinado. Solo nos queda examinar las cualidades de Maximino. Él fue un hombre muy dado a la guerra. Muerto Alejandro, a quien nos hemos referido más arriba, y estando los ejércitos hastiados de tanta pereza, fue Maximino elevado al rango de emperador, lo que no le duró por mucho tiempo, porque hubo dos cosas que lo hicieron odioso y despreciable. En primer lugar, su origen abyecto, puesto que había sido pastor de ovejas en Tracia, hecho que era de todos conocido y lo hacía despreciable. La otra era que al inicio de su principado se había negado a ir a Roma para tomar posesión de la sede imperial, por lo que muchos de sus prefectos, tanto en Roma como en otros lugares, habían aprovechado la situación para ver por sus intereses y cometer muchas crueldades. Motivada la gente por el desdén con respecto a la vileza de su origen o por el odio que causaba el temor a su ferocidad, en primer lugar se rebeló África, más tarde el Senado, junto con todo el pueblo de Roma, y por último toda Italia conspiró contra él, a lo que se sumó su propio ejército, que en aquellos momentos sitiaba a Aquilea, ocupado en un asedio muy penoso. Los soldados, cansados ya de su crueldad y viendo que tenía tantos enemigos y que ya no era digno de temor, de inmediato lo asesinaron. No quiero hablar de Heliogábalo, ni de Macrino ni de Juliano, que por ser del todo despreciables, desaparecieron muy rápido, así que avanzaré a la conclusión de este tema señalando que los príncipes actuales no tienen tanta necesidad de favorecer a los soldados para gobernar, pues aunque tengan alguna deferencia para con ellos, el caso es menos grave, puesto que ahora los príncipes no tienen ejércitos propios, vinculados estrechamente con los gobiernos y las administraciones provinciales, como sucedía en el Imperio Romano, por lo que entonces era más importante satisfacer a los soldados antes que al pueblo, puesto que eran más poderosos que los ciudadanos, mientras que ahora todos los príncipes actuales, con excepción del turco y el sultán, deben saber que es más importante que el pueblo esté contento, porque la gente es más poderosa. Si pongo al turco en caso de excepción es porque él posee un ejército de 12.000 soldados de infantería y alrededor de 15.000 jinetes, de los cuales depende la seguridad y la estabilidad de su reino, por lo que para él es necesario dejar a un lado cualquier otra consideración y propiciar la fidelidad de sus soldados. Lo mismo sucede en el reino del sultán, que se encuentra por completo en manos de los soldados, lo que obliga a mantener su amistad sobre todas las cosas, sin pensar en el pueblo. Hablando del sultán, conviene saber que el suyo es un estado distinto a todos los demás de la actualidad, porque es similar al pontificado cristiano, que no puede llamársele principado hereditario o nuevo, ya que no son los descendientes quienes gobiernan por herencia, sino aquel que es elevado al cargo por elección de quienes representan la autoridad. Por ser esta una institución antigua, no se reconocen en ella las características del principado nuevo ni las dificultades que normalmente tienen estos, ya que, en este caso, aunque el príncipe sea nuevo, las instituciones del Estado son viejas y se está en la disposición de recibir al nuevo señor como si fuese por herencia. Pero volvamos a nuestro asunto. Quien examine todo lo dicho hasta aquí, verá que las causas de la ruina de los emperadores que hemos citado fueron el odio y el desprecio. Verá también que los procedimientos de unos y otros fueron completamente diferentes, como también los resultados. Por un lado, Pertinax y Alejandro fracasaron porque siendo príncipes nuevos, les resultó perjudicial querer imitar a Marco, que había llegado al principado por derecho de herencia. De igual forma le sucedió a Caracalla, Cómodo y Maximino, que quisieron imitar a Severo y encontraron grandes problemas al no tener las dimensiones de su virtud.
Por lo tanto, en un principado nuevo el príncipe no debe imitar las acciones de Marco o de Severo, sino que debe tomar de éste solo aquello que le resulte útil para fundar su estado, y una vez establecido y firme, las cualidades de Marco que sean convenientes y gloriosas para la conservación de un estado ya existente.